La nevada caía lenta y silenciosa sobre el parque La Alameda aquella tarde de diciembre, cubriendo los bancos, los senderos y los árboles desnudos con un manto blanco que parecía sacado de un sueño. Era uno de esos días en los que el frío corta la respiración, pero aún así, Alejandro Santamaría, un hombre de porte elegante y mirada cansada, había decidido salir a caminar. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba escapar, aunque fuera por unos minutos, del ruido de su propia vida. A sus 42 años, dueño de una de las cadenas de hoteles más importantes del país, cualquiera habría imaginado que su mundo estaba lleno de glamour, brillo y certezas, pero la verdad era muy diferente. Él llevaba años sintiéndose como un invitado en su propia existencia. Desde que la tragedia lo había golpeado, la sombra de la soledad lo acompañaba a cada paso. Y justo ese día, justo en ese banco, la soledad parecía pesar más que nunca. Se sentó, exhaló el vapor frío que escapó de sus labios y cerró los ojos por un instante, frotándose el rostro con las manos. No esperaba que nadie lo molestara. Nadie jamás lo hacía allí. Aquel era su lugar para pasar desapercibido. Pero entonces, escuchó algo que lo obligó a abrir los ojos. Una vocecita suave, temblorosa, pero clara. «Señor, ¿puedo hablar con usted?» Alejandro frunció el ceño, sorprendido. Frente a él, había una niña de unos 6 años, chiquitita, con el abrigo rosa demasiado grande para su pequeño cuerpo. Sus mejillas estaban rojas por el frío, y en su mano derecha sostenía un muñeco de trapo desgastado, con una oreja casi arrancada. Pero lo que más lo sorprendió fueron sus ojos. Enormes, café oscuro, llenos de algo que Alejandro no veía desde hacía años. Una mezcla de curiosidad, inocencia y una tristeza demasiado profunda para una criatura tan pequeña. «¿Dónde están tus padres?», preguntó él instintivamente. La niña bajó la cabeza y apretó el muñeco contra el pecho. «No tengo papá», susurró. «Y mi mamá está trabajando». Alejandro parpadeó, incómodo. No sabía qué hacer, qué decir. Nunca había sido bueno con los niños, y mucho menos desde aquel día del que evitaba pensar. Pero antes de que lograra reaccionar, la niña dio un paso más hacia él. «Señor, yo sé que usted no me conoce, pero ¿puedo sentarme aquí un ratito? Solo un ratito, por favor». Alejandro abrió la boca para decir que no, que buscara a su madre, que no era seguro hablar con extraños. Pero algo en el temblor de su voz lo detuvo. Esa niña tenía algo que casi le resultaba familiar, algo parecido al dolor que él mismo cargaba. «Está bien», respondió finalmente, moviéndose un poco para dejarle espacio. Ella se sentó despacito, como si temiera romper algo. Durante unos segundos no habló. Solo movía los piecitos en el aire, mirando el suelo. Y entonces, sin mirarlo directamente, dijo: «Señor, ¿usted está triste?». La pregunta lo golpeó como un balde de agua helada. Alejandro tragó saliva. «¿Por qué preguntas eso?». Ella levantó la mirada, y esta vez lo observó con una seriedad tan adulta que le erizó la piel. «Porque usted mira igual que mi mamá cuando está cansada, pero más como si le doliera algo aquí», dijo, tocándose el pecho pequeño con la palma de la mano. «Como si estuviera solo, incluso cuando hay gente alrededor». Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Cómo podía una niña leerlo así? Él, que ocultaba sus emociones mejor que nadie. Él, que aprendió a sonreír incluso cuando se rompía por dentro. Él, que había perdido más de lo que cualquiera imaginaba. Intentó desviar la mirada, pero la niña insistió. «No se enoje, señor. Solo es que, cuando uno está solo, a veces reconoce a otro solo». Alejandro respiró hondo, incapaz de articular respuesta alguna. El silencio que se formó entre ambos fue extraño, pero no incómodo. Era familiar. Después de unos segundos, la niña volvió a hablar. «Me llamo Luciana, pero puede decirme Lucianita. Todos me dicen así. Yo soy Alejandro», respondió él. Ella sonrió apenas, una sonrisa chiquita, tímida, como si no estuviera acostumbrada a que los adultos le respondieran con amabilidad. «Es un nombre bonito. Suena a persona buena». Alejandro soltó una risa breve, incrédula.
No estoy seguro de eso. Sí lo es, aseguró ella. Y por eso vine. ¿Por eso? Preguntó él. Lucianita se acomodó, apretando el muñeco otra vez. Luego levantó la vista y con una voz tan frágil que parecía que el viento podía deshacerla, dijo: «Señor, ¿puedo pedirle algo muy importante?» Alejandro sintió cómo algo le caía al estómago, anticipando que aquella petición no sería simple. Algo en sus instintos le dijo que ese momento, ese instante exacto, cambiaría su vida. Y aún así, preguntó: «¿Qué necesitas, pequeña?» Lucianita respiró hondo. Reunió toda la valentía que una niña de 6 años podía reunir. Y murmuró: «Señor, ¿puedo pasar el día con usted?» Alejandro quedó inmóvil. «Solo hoy», continuó ella, con voz temblorosa. «Prometo que me porto bien. Es que yo nunca paso un día con un papá, y me gustaría saber cómo es, aunque sea una vez». El corazón de Alejandro dio un vuelco violento dentro del pecho. La nieve seguía cayendo. El mundo seguía girando. Pero él sintió que algo se partía dentro de sí mismo. Una niña que no conocía. Una petición inocente. Un dolor que él entendía demasiado bien. Y en ese preciso instante, Alejandro supo que ese encuentro, tan improbable como un copo de nieve cayendo en el lugar exacto, no era casualidad. Y que nada volvería a ser igual. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando. La historia apenas comienza, y lo que esta niña está a punto de revelar podría cambiarlo todo. Alejandro no sabía cómo reaccionar. La petición de Lucianita seguía flotando en el aire como un susurro imposible de ignorar. Él, un hombre acostumbrado a negociar contratos millonarios, cerrar acuerdos difíciles y soportar decisiones duras, se encontraba ahora paralizado por una pregunta salida de la boca de una niña de 6 años. Una niña que no lo conocía. Una niña que, aún así, había visto algo en él que nadie en años había notado. «Luciana», intentó decir, buscando palabras que no la lastimaran. «Yo no sé si...» Pero la niña lo interrumpió suavemente, sin brusquedad, casi como si temiera que él desapareciera si hablaba demasiado alto. «No tiene que ser todo el día, solo un ratito, solo para saber cómo se siente», murmuró. «Es que yo nunca he tenido un papá, y usted no mira como los otros señores del parque». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Cómo que no miro como los otros?» Lucianita lo observó con una seriedad sorprendente para su edad. «Los otros están apurados, gritan por teléfono, o están tristes, pero fingen que no. Usted mira como si extrañara a alguien todo el tiempo». Alejandro sintió como si alguien le apretara el pecho desde dentro. Era la segunda vez en menos de 10 minutos que esta niña desmontaba todas sus defensas sin siquiera darse cuenta. ¿Cómo podía ser posible que viera lo que nadie más veía? ¿Cómo podía leerlo con tanta facilidad? Lucianita continuó: «Y además, usted no da miedo». Alejandro soltó una pequeña risa amarga. «Créeme, pequeña, mucha gente piensa que sí doy miedo». «No». Ella negó con la cabeza. «Usted parece cansado, como mi mami cuando llega tarde y no quiere que yo la vea llorar. Pero yo la escucho desde mi cuarto». Eso lo derrumbó un poco más. Había sinceridad en cada palabra de esa niña. Sinceridad y un dolor que no debería existir en alguien tan pequeño. «¿Tu mamá llora mucho?», preguntó él, suavizando la voz. Lucianita bajó la mirada y comenzó a jugar con una de las mangas largas de su abrigo. «A veces. Ella trabaja mucho. Llega muy tarde y está muy cansada. Yo me quedo sola, casi todo el tiempo. Pero no le digo nada porque no quiero que se sienta triste». Alejandro sintió como algo en su interior se aflojaba. No era solo ternura, era reconocimiento. Era una especie de espejo que la vida le estaba poniendo enfrente. Porque él también había pasado años cuidando sus propios pedazos rotos para que nadie los viera. «¿Y nunca pasas tiempo con niños de tu edad?», preguntó él. Luciana negó una vez más. «No mucho. A veces en la escuela, pero nadie me recoge después. Yo camino solita hasta la casa».
Mi mami dice que soy valiente. Alejandro sintió una mezcla de indignación y tristeza. No porque la madre fuera irresponsable, él sabía perfectamente lo que era luchar contra circunstancias, sino por la dureza que el mundo le estaba imponiendo a esa niña. El viento sopló más fuerte, levantando pequeños remolinos de nieve a su alrededor. La niña se encogió un poco de frío, pero mantuvo la mirada en él. «¿Y si yo te digo que no puedo?», preguntó Alejandro finalmente, necesitando saber qué pasaba por la cabeza de ella. Luciana respiró hondo, como si ya hubiera practicado esa respuesta antes. «Está bien, yo entiendo». Sonrió triste, bajita. «Nadie quiere jugar conmigo. Nadie tiene tiempo. Pero igual le agradezco por escucharme, señor. Yo solo quería saber cómo sería por un día». Alejandro sintió el golpe directo al corazón. Esa resignación infantil no era normal. No era justa. No era algo que él pudiera simplemente ignorar. La niña comenzó a levantarse lentamente del banco, acomodando su muñeco de trapo bajo el brazo, como si fuera el único compañero estable de su vida. Algo dentro de él gritó para que la detuviera, y lo hizo. Lucianita. Ella se giró despacio. Alejandro inspiró profundamente, casi con dolor. No quería prometer nada que no pudiera cumplir. No quería involucrar a una niña en el caos emocional que él mismo no había logrado resolver. Pero también sabía que no podía simplemente dejarla ir. «Antes de decirte sí o no», dijo, incorporándose del banco, «quiero conocer a tu mamá». Los ojos de la niña se encendieron como si hubiera visto la luz después de un largo invierno. «¿De verdad?», preguntó con un hilo de voz. «De verdad», asintió él. Ella corrió hacia él y le tomó la mano con tanta seguridad que él sintió un escalofrío. El destino, aparentemente, acababa de intervenir sin pedir permiso. «Mi mami está trabajando cerca», dijo ella. «Yo le enseño el camino». Y así, mientras la nieve seguía cayendo, Alejandro caminó junto a aquella niña que veía a través de su dolor, sin imaginar que lo estaba guiando no solo hacia su madre, sino hacia un capítulo completamente nuevo de su propia vida. Lucianita tiraba suavemente de la mano de Alejandro mientras caminaban entre los árboles cubiertos de nieve. Él podía sentir lo ligera que era, lo frágil, pero también lo firme de su pequeño agarre, como si creyera que, al sujetarlo así, nada malo podría ocurrir. Cada paso que daban levantaba un susurro blanco bajo sus zapatos. El parque se iba quedando atrás. El silencio daba paso a ruidos lejanos de tráfico, bocinas y el bullicio de la ciudad. «Es aquí», dijo la niña, señalando un pequeño restaurante con letrero desgastado. Afuera, una mujer fregaba el piso con un balde de agua tibia que humeaba en contraste con el frío cortante. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido a la prisa y un uniforme que parecía haber sobrevivido demasiados turnos seguidos. Esa mujer, a pesar de su cansancio evidente, se movía rápido, como si el tiempo la persiguiera sin descanso. «Mami», llamó Luciana. La mujer levantó la cabeza y su rostro se tensó de inmediato. «Luciana, te dije que te quedaras adentro. Hace frío». Luego miró a Alejandro alarmada. «¿Usted quién es? ¿Por qué viene con mi hija?» La reacción era natural, instintiva, protectora. Alejandro levantó las manos despacio, sin acercarse demasiado. «Buenas tardes, soy Alejandro. La encontré en el parque. Solo quería asegurarme de que estuviera bien». Los ojos de la mujer se llenaron de susto y vergüenza al mismo tiempo. «Lo siento. Ella no suele hablar con desconocidos». «Pero no es desconocido», interrumpió Luciana seria. «Él me escuchó, mami. De verdad me escuchó». Aquella frase hizo que la madre cerrara brevemente los ojos, como si una flecha silenciosa la hubiera alcanzado. Alejandro observó el cansancio acumulado en su postura, el peso invisible que cargaba sobre los hombros. «Mi hija no tiene a nadie más», dijo ella finalmente, con voz baja. «Yo trabajo todo el día. Llego tarde. Hago lo que puedo. Pero...». La voz se le quebró antes de poder terminar. Lucianita se acercó y tomó la mano de su madre para que no se sintiera sola. Alejandro dio un paso adelante, sin dureza,
sin imposición. No quiero causar problemas ni interferir en nada. Solo quería hablar con usted porque su hija me pidió algo. ¿Qué te pidió?, preguntó la madre, ahora con miedo real. Luciana bajó la cabeza. Le pedí pasar un día con él, solo un día, para saber cómo es estar con un papá. María, porque ese era su nombre. Ahora Alejandro lo veía en el pequeño pin del uniforme. Llevó una mano a su boca, como si necesitara sostenerse. Luciana, susurró, no puedes pedir eso a las personas. ¿No entiendes? Ella no me incomodó, interrumpió Alejandro suavemente. Solo me habló, y la escuché. María respiró hondo, tratando de encontrar firmeza en medio del desorden emocional. ¿Y usted qué quiere de mi hija?, preguntó con la crudeza de alguien que ha sido herido antes. Alejandro se quedó inmóvil un segundo. Después habló con la honestidad que no usaba desde hacía años. Nada. No quiero nada. Su voz era grave, sincera. Algo en su mirada, en sus palabras, me recordó mucho a lo que yo mismo cargo, y pensé que quizá podríamos ayudarla un poco. María frunció el ceño, desconfiada. ¿Ayudarla cómo? Alejandro respiró. Solo pasar un tiempo con ella. Unas horas. No más. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Lo que usted permita. María bajó la mirada al suelo mojado. Estaba agotada, sobrepasada, y aún así, no quería parecer débil. Pero la verdad era que su hija estaba sola demasiado tiempo. Ella ya no sabía cómo darle lo que necesitaba. Lucianita la abrazó por la cintura. Mami, él es bueno. Yo sé que sí. María suspiró largo, como si soltara meses enteros de tensión. Está bien, dijo al fin, mirando a Alejandro con advertencia y gratitud mezcladas. Un día, solo uno, y yo decido cuándo. Alejandro asintió sin titubear. Lo que usted diga. María tomó la mano de su hija. Luciana, ve adentro. Ahorita entro contigo. La niña obedeció, caminando hacia la puerta con pasos saltados, ligera como no había estado en mucho tiempo. Cuando se quedó sola con Alejandro, María murmuró: no sé por qué acepté esto, pero algo en usted me hizo confiar. Alejandro inclinó la cabeza. Quizá porque su hija vio algo que nosotros ya no sabemos ver. María tragó seco. Alejandro también. Y así, sin saberlo, los dos dieron el primer paso hacia una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia te toca el corazón, deja tu like y suscríbete para más relatos que abrazan el alma. El sábado llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba. Durante toda la semana se sorprendió a sí mismo pensando en Lucianita, en su voz suave, en la forma en que lo miraba sin miedo, y en la extraña sensación de alivio que sintió al hablar con ella. Era como si, por un instante, el peso que llevaba años cargando se hubiera vuelto un poco menos insoportable. Cuando estacionó frente al pequeño edificio donde vivían María y su hija, sintió una punzada de nervios. Él, un hombre acostumbrado a dirigir cientos de empleados, a negociar con ejecutivos importantes, a enfrentar prensa, crisis y decisiones gigantes, estaba nervioso por pasar un día con una niña de 6 años. Golpeó la puerta suavemente. María abrió, aún con su uniforme, lista para irse al trabajo. Ella está emocionadísima, dijo sin saludar, pero con una calidez tímida. No durmió hasta tarde. Alejandro sonrió, sorprendido por la ternura que esas palabras despertaban en él. Prometo que la cuidaré. María lo miró fijo, con esa mezcla de advertencia y esperanza que solo una madre agotada puede expresar. Si algo pasa, me llama. Claro, respondió él sin dudar. Entonces apareció Lucianita, con su abrigo rosa, su muñeco de trapo y 2 coletas mal hechas que María había intentado acomodar antes de salir a trabajar. Sus ojos brillaban como si estuviera a punto de vivir el día más importante de su vida. ¿Listo, señor Alejandro? Él sintió como algo se derretía dentro de su pecho. Listo, princesa. Desde que salieron del edificio, Luciana hablaba sin parar. De la escuela, de su maestra, de las niñas que no querían jugar con ella, de su muñeco que se llama Mateo porque siempre me acompaña. Alejandro la escuchaba con atención. No porque estuviera haciendo un esfuerzo, sino porque,
Por primera vez en años, quería escuchar. La llevó al zoológico. Luciana corrió de un lado a otro sin soltarse del todo de su mano. Se detenía ante cada jaula con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera visto un mundo tan grande. «Ese es un tigre, Luciana», explicó Alejandro. «Es fuerte, valiente». Ella sonrió. «Igual que usted». Él se quedó sin palabras. Después comieron helado en una banca. Ella eligió fresa. Él, vainilla, como siempre hacía. Lucianita probó la suya. Luego probó la de él sin pedir permiso, y decidió que la vainilla era mejor. «Me gusta este día», murmuró ella con la boca manchada de rosado. «¿A usted también?» Alejandro la miró. Y por primera vez en mucho tiempo, respondió sin máscaras. «Sí, me gusta mucho». La tarde siguió con juegos, risas, pequeñas conversaciones que Alejandro jamás pensó que tendría otra vez en su vida. Era como si un espacio vacío dentro de él, un espacio al que había renunciado, comenzara a llenarse. Mientras caminaban de regreso al carro, una señora mayor se les acercó. «Qué bonita su hija», comentó con amabilidad. Lucianita abrió mucho los ojos, sorprendida. Miró a Alejandro, como si no supiera qué hacer. Él también se sorprendió. El comentario los tomó desprevenidos a ambos, pero antes de que él pudiera corregirla, la señora ya había seguido su camino. Luciana bajó la mirada, moviendo su muñeco entre las manos. ¿No le molestó que dijera eso? Alejandro se agachó para quedar a su altura. «No, pequeña, para nada». Ella respiró hondo, como si acabara de ganar permiso para sentir algo que había guardado desde hacía demasiado tiempo. «Es que a mí me gustaría tener un papá así, como usted fue hoy». Alejandro sintió un golpe directo al corazón. No dolor, no incomodidad. Algo más profundo. Algo que hacía años no dejaba entrar. Cuando dejó a Luciana en casa, María esperaba en la puerta. La niña corrió hacia ella, hablando rápido, contando cada detalle del día. El zoológico, el helado, los animales, la banca, la señora, todo. María la observaba con un brillo extraño, mezcla de alivio, de alegría y de miedo. Miedo de lo que aquello significaba. Miedo de lo que podría pasar si ese vínculo se hacía más fuerte. Alejandro se despidió, sintiendo que algo dentro de él se había movido de lugar. Algo que ya no podría volver exactamente donde estaba antes. «Gracias por confiar», dijo él. «Gracias por devolverle esto», respondió María, mirando a su hija, más viva que nunca. Alejandro bajó las escaleras despacio, preguntándose cómo una niña desconocida había logrado abrir, en un solo día, una puerta que él había cerrado durante años. Lo que no sabía era que ese día era solo el comienzo, un comienzo que él ya no sería capaz de detener. Durante la semana siguiente, Alejandro intentó continuar con su vida normal. Reuniones, llamadas, decisiones urgentes, compromisos empresariales. Pero nada se sentía igual. En los silencios entre una llamada y otra, en las noches cuando la casa quedaba completamente muda, en los trayectos en carro, su mente volvía una y otra vez al mismo lugar. La risa de Lucianita, la manera en que lo miró cuando la señora del parque la llamó su hija, la ligereza de aquel día, un sentimiento que no experimentaba desde hacía años. Era inevitable pensar en ella. Pero lo que Alejandro no sabía era que, del otro lado de la ciudad, María vivía un proceso parecido. El segundo sábado llegó, y aunque no habían acordado nada oficialmente, él se encontró a sí mismo manejando hacia el mismo edificio de la semana anterior. No sabía si debía tocar la puerta, si debía esperar, si sería inapropiado presentarse sin haber llamado antes. Pero su corazón, un corazón que llevaba demasiado tiempo bajo llave, lo empujaba a intentarlo. Esa vez fue Lucianita quien abrió. Tenía 2 coletas que María había hecho con más calma que la semana pasada, y llevaba un vestido sencillo pero cuidado. Cuando vio a Alejandro, sus ojos se iluminaron con esa mezcla perfecta entre sorpresa y felicidad auténtica. «Pensé que no vendría», exclamó, casi saltando.
Alejandro sonrió. No quería llegar si tu mamá no estaba de acuerdo. María apareció detrás, con el uniforme de trabajo, pero con expresión diferente, un poco más tranquila, un poco más abierta. Ella no dejó de preguntar por usted toda la semana, admitió. Si tiene tiempo, puede llevarla de nuevo, pero llámeme si pasa algo, por favor. Alejandro asintió. Lo haré. Y así comenzó lo que, sin que ninguno de los tres lo planeara, se volvió una rutina. Un sábado, luego otro, luego todos. Los lugares variaban. El zoológico, el parque, la biblioteca infantil, una pequeña cafetería donde Luciana siempre pedía chocolate caliente con malvaviscos. A veces, cuando María tenía un turno libre, se unía un rato. Y aunque al principio la tensión era visible, poco a poco fueron descubriendo que la conversación fluía con sorprendente naturalidad. Luciana era el puente entre ambos, pero había algo más. Había miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Pequeñas sonrisas que ninguno reconocía en sí mismo desde hacía años. Una sensación extraña de pertenencia que se iba instalando sin permiso. Un sábado cualquiera, mientras Luciana corría detrás de unas palomas en la plaza, María confesó algo que nunca antes había dicho en voz alta. A veces me siento culpable porque ella quiere tanto tener un papá. Y yo no sé darle eso. Alejandro la observó en silencio. Podía ver el peso que esa frase cargaba. Conocía muy bien esa carga. La culpa. La eterna compañera de quienes han perdido demasiado. Usted hace más de lo que cree, respondió él. Ser madre sola no es fácil. Y ella, la niña que veo cada sábado, es fuerte, dulce y confía. Eso solo lo logra una madre que hace lo imposible por su hija. María apretó los labios, luchando por contener una emoción que no esperaba mostrar. Pero ella necesita más de lo que puedo darle. Todos los niños necesitan más de lo que un padre o una madre puede ofrecer, dijo él, mirando a Luciana con ternura. Y Luchi, ella solo quiere ser vista. Eso es lo que la hace tan especial. María lo miró con una profundidad que lo dejó sin habla. Había gratitud en su mirada, sí, pero también un reconocimiento silencioso. Como si ella también estuviera comenzando a verlo de otra manera. Señor Alejandro, dijo ella dubitativa, usted no tiene por qué hacer todo esto. Él pensó en su esposa, en los años de silencio que vinieron después, en la casa vacía, en la vida que se volvió demasiado ordenada, demasiado fría, y luego pensó en Luciana, y en cómo, con tan solo existir, había traído un rayo de algo que él creía haber perdido. Esperanza. Tal vez no tengo por qué hacerlo, respondió, pero quiero hacerlo. María bajó la mirada, con el corazón acelerado. Era difícil confiar después de haber vivido tantas ausencias. Era difícil creer en alguien que podría irse en cualquier momento. Pero algo en él, algo que Luciana había visto desde el primer día, la hacía sentir que quizá no se iría tan fácilmente. Luciana volvió corriendo hacia ellos, riendo, con los cachetes rojos del frío. «Mami, Alejandro, miren cuántas palomas». María y Alejandro intercambiaron una mirada que decía mucho más de lo que cualquiera de ellos se atrevía a admitir. Porque sin darse cuenta, sin anunciarlo, sin planearlo, los tres estaban empezando a convertirse en algo que ninguno había tenido en mucho tiempo. Una familia en construcción. Los meses comenzaron a pasar con una naturalidad que habría sorprendido a cualquiera que viera aquella historia desde afuera. Lo que inició como un acuerdo tímido, apenas un gesto de buena voluntad de un desconocido hacia una niña solitaria, ahora era parte esencial de las vidas de los tres. Pero con la cercanía también vinieron las conversaciones que duelen, esas que uno evita hasta que la confianza obliga a abrir espacios que llevaban años sellados. Una tarde fría de febrero, Alejandro decidió llevar a Luciana y a María al Museo de Historia Natural. Lucianita caminaba adelante, fascinada con los esqueletos de dinosaurios, mientras María y él se quedaban unos pasos atrás. Ella observaba a su hija con un brillo de orgullo, pero también con algo más. Algo que Alejandro estaba empezando a entender. «A veces me asusta», dijo María de repente. Alejandro se quedó en silencio,
esperando sin presionar. Me asusta ver lo feliz que está contigo, continuó ella, tragando un nudo invisible. Porque yo no quiero que ella dependa de alguien que pueda irse en cualquier momento. Alejandro respiró hondo. Esa palabra, irse, tenía filo. Un filo que él conocía demasiado bien. No planeo irme, respondió con una sinceridad que lo sorprendió incluso María a él. soltó una sonrisa triste. Eso dicen todos al principio. Alejandro sintió el golpe directo al pecho. No era una acusación. Era una confesión. Una historia escondida detrás de una frase. «Luciana, ¿nunca conoció a su padre?», preguntó él, suavemente. María negó con la cabeza. Se fue antes de que naciera. No quiso... Su voz tembló. No quiso ser parte de su vida. Yo tenía 20 años. Estaba asustada. Y desde entonces, la soledad se volvió mi compañera. Alejandro bajó la mirada, absorbiendo el peso de su historia. La admiración que sentía por ella creció aún más. Criar sola a una niña, trabajar sin descanso, sobrevivir a la decepción. María era mucho más fuerte de lo que aparentaba. No fue tu culpa, dijo él, con la firmeza de quien sabe reconocer un abandono injusto. María rió suavemente, una risa seca, resignada. Las mujeres siempre creemos que algo hicimos mal, pero... Luego veo a Luciana. Sus ojos se llenaron de brillo. Y pienso que ella vale más que cualquier hombre que decidió irse. Alejandro la miró por un segundo más largo de lo que debería. Había luz en ella. Luz y dolor. Luz y lucha. Luz y cansancio. Luz que él no había visto desde hacía mucho tiempo en otra persona. Yo perdí a alguien también, confesó al fin, dejando caer una verdad que llevaba años guardando. María se detuvo. ¿A quién? El aire se volvió más pesado. Alejandro tragó con dificultad antes de responder. A mi esposa, hace 4 años. El silencio fue profundo. No incómodo, pero sí profundo. María no dijo nada, solo esperó. Alejandro continuó, casi en un susurro. Un accidente. Estábamos manejando. Yo iba al volante. Ella... Su voz se quebró apenas. Ella murió en el hospital esa noche. María llevó una mano a su boca. Alejandro, lo siento mucho. No pude volver a entrar en nuestra casa por meses, admitió él. No podía escuchar música. No podía mirar fotos. No podía respirar bien. Todo era demasiado. María lo miró con una compasión genuina, no de lástima, sino de reconocimiento. De alguien que también había sobrevivido a un golpe que la vida no perdona. Por eso dejé de querer, continuó él. Por eso dejé de intentar. Por eso cerré todo. Hasta que apareció ella. Miró a Luciana, que en ese momento estaba señalando un enorme tiranosaurio, emocionada. Tu hija... Su voz se suavizó. Tiene algo que no sé explicar. Algo que rompe paredes, que yo pensaba que ya eran parte de mí. María inhaló profundamente, como si aquella verdad la atravesara. Ella también siente eso por ti, respondió. Desde el primer día, ambos guardaron silencio. Un silencio lleno de cosas que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Miedo, deseo, esperanza, culpa. Y esa luz suave que empieza a brillar cuando 2 personas heridas se reconocen. En el camino de regreso, Luciana se durmió en el asiento trasero. Su respiración tranquila llenó el carro de una paz inesperada. María observó a su hija desde la ventana. Luego miró a Alejandro. No sé a dónde va todo esto, dijo, pero no quiero detenerlo. Alejandro asintió. Yo tampoco. Y mientras la ciudad pasaba veloz por fuera del vidrio, ninguno de los dos sabía que acababa de abrirse la puerta para el momento más decisivo de sus vidas. Un momento que ya estaba en camino. La vida de los 3 siguió entrelazándose con una naturalidad que, si alguien la miraba desde afuera, parecería cuidadosamente planeada. Pero no lo era. Era espontánea, orgánica. Una consecuencia inevitable del cariño que crecía silenciosamente entre ellos. Un sábado por la mañana,
María preparaba a Luciana para un evento importante en la escuela. Lucianita llevaba un vestido blanco con flores celestes y un pequeño lazo en el cabello. Estaba más nerviosa que de costumbre, moviendo sus manitas sin saber dónde ponerlas. «Mami, ¿tú crees que me vayan a dejar entrar así?», preguntó al fin, en voz casi temblorosa. «Claro que sí», respondió María, ajustándole el lazo. «Estás preciosa, mi amor. ¿Por qué no te dejarían entrar?». Luciana apretó su muñeco de trapo. «Es que hoy es el día del padre y la hija». María se quedó congelada. «Ese día, ese evento, esa herida». «Mi amor», murmuró, agachándose para quedar a la altura de su hija. «Tú sabes que... tú no tienes...». No pudo terminar la frase, porque en ese instante se escuchó un suave golpe en la puerta. María abrió, y ahí estaba Alejandro, con una camisa celeste impecable, sosteniendo una pequeña flor blanca en la mano. No sabía exactamente por qué había comprado una flor. Solo lo sintió correcto. Cuando vio a Luciana, su rostro cambió. Sonrió con ternura. Una ternura que solo alguien que ha amado profundamente puede dar. «Alejandro». Lucianita corrió hacia él. «Mira mi vestido». «Estás hermosa», respondió él. «Como una princesa». María observaba en silencio. Algo se movió dentro de ella. Algo que llevaba semanas intentando ignorar. «¿A qué vienes?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Alejandro sostuvo la mirada de María sin parpadear. «Vine porque pensé que tal vez ella podría necesitar compañía hoy». María quiso responder, pero Luciana se adelantó y lo tomó de la mano. «Alejandro». Sus ojos brillaban con más emoción que nunca. «¿Puedo pedirte una cosa?». Él se arrodilló para verla mejor. «Lo que quieras, pequeña». La niña respiró hondo, como si fuera a decir algo que llevaba guardado desde hacía mucho. «¿Podrías ir conmigo a la escuela hoy, como mi papá?». Alejandro sintió un nudo formarse en la garganta. María se llevó una mano al pecho, sin saber si intervenir o dejar que el corazón hablara solo. «Yo...». La voz de Alejandro se quebró apenas. «Claro que sí, Lucianita. Si tú quieres, yo voy contigo». La niña saltó de alegría, abrazándolo con fuerza, un abrazo pequeño, pero que movió montañas dentro de él. El evento en la escuela estaba lleno de padres con sus hijas, fotos, dibujos, actividades, risas. Y en medio de todo, entró Alejandro con Lucianita de la mano. Algunas maestras lo miraron con sorpresa. Una de ellas se acercó. «Disculpe, ¿usted es...». Él no supo qué decir. No quería mentir, pero tampoco quería corregir a nadie frente a la niña. Luciana lo miró con ojos llenos de esperanza, ojos que Alejandro no podía romper, así que respondió: «Estoy aquí por ella». La maestra sonrió, sin pedir más explicaciones, y durante todo el evento, Alejandro fue exactamente lo que la niña había deseado durante años, su figura paterna. Ayudó en las actividades, le tomó fotos, se rió con ella, la cargó cuando se cansó, la defendió cuando un niño quiso quitarle un pincel, y la abrazó cuando casi se emociona hasta las lágrimas. María llegó al final del evento, escondiéndose entre los demás padres. Observó desde lejos cómo Luciana colgaba su dibujo en la pared. «Mi papá por un día, Alejandro». María cubrió su boca para no sollozar. Alejandro levantó la mirada y la encontró a ella. Ambos se quedaron inmóviles. La verdad estaba al alcance de un solo paso. Porque el amor, ese que ambos habían enterrado por miedo, estaba despertando. Estaba allí, frente a ellos, innegable. Cuando regresaron a casa, Luciana corría de un lado a otro contando cada detalle. María y Alejandro la observaban desde la cocina. «Gracias por hacer esto», dijo María, sin apartar los ojos de su hija. «Gracias por permitírmelo», respondió él. Hubo un silencio denso, lleno de palabras no dichas. Alejandro respiró profundo. «María, creo que ya no puedo negar lo que siento». Ella cerró los ojos. El corazón le latía fuerte. «Yo tampoco, Alejandro». El mundo pareció detenerse por un instante cargado de destino.
Si esta historia te está emocionando, escribe en los comentarios la palabra amor y suscríbete para no perder los próximos capítulos. Esa tarde, después del evento escolar, Luciana estaba tan llena de felicidad que no dejaba de hablar ni un segundo. Corría por el pequeño departamento, pegaba dibujos en la pared, repetía una y otra vez lo que sus compañeritas habían dicho sobre Alejandro, y cómo todos en la escuela creían que él era su papá de verdad. «¡Mami!», gritó desde el pasillo. «¡Mira! Alejandro me ayudó a hacer este dibujo». Era un dibujo simple, hecho con acuarelas infantiles. Una niña tomada de la mano de un hombre alto, ambos sonriendo bajo un sol gigante. María lo vio y sintió que algo dentro de ella se derretía lentamente, como hielo expuesto al calor. No por el dibujo, sino por lo que representaba. Porque nunca, en 6 años, Luciana había hecho un dibujo así. Alejandro observaba desde la entrada, apoyado en la pared, con esa expresión que lo había acompañado todo el día. Una mezcla de ternura y desconcierto, como si no pudiera creer que una niña tan pequeña haya logrado abrirle un espacio en el corazón sin pedir permiso. «Es hermoso», dijo él. María lo miró, intentando ocultar la emoción en sus ojos. Ella nunca ha tenido un día como este, admitió. Nunca. Alejandro ladeó la cabeza, sintiendo un suave pinchazo en el pecho. «Y yo... hacía mucho que no tenía un día así tampoco». Hubo un breve silencio. No incómodo, pero sí profundo. El tipo de silencio que solo se da entre personas que empiezan a compartir algo más que momentos. María fue a la cocina a preparar un té para calmarse. Las emociones le hervían bajo la piel. Alejandro quedó en la sala, observando cómo Luciana hablaba con su muñeco de trapo sobre lo feliz que fue el Día del Padre. Cada tanto, él miraba hacia la cocina, queriendo decir algo, queriendo acercarse, queriendo romper esa línea invisible que seguía separándolos. Hasta que finalmente, María regresó con 2 tazas y se sentó frente a él, cruzando las manos sobre las rodillas, como si necesitara reunir valor para iniciar la conversación que sabía que debía ocurrir. «Alejandro», empezó con voz baja, «hoy te vi con ella, y vi algo que no había visto en mucho tiempo». Él levantó la vista. «¿Qué viste?». María respiró hondo. «Vi... familia». La palabra quedó suspendida entre ambos, pesada y liviana al mismo tiempo. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No sabía si era miedo o esperanza. Quizás ambas cosas mezcladas. «María, yo no sé qué está pasando aquí», dijo él, tan honesto como podía. «Pero no quiero alejarme. No podría, aunque lo intentara». María tragó saliva. «Yo tampoco quiero, pero me da miedo». «A mí también», confesó él. «Y eso es lo que me hace pensar que vale la pena». María bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Alejandro las tomó entre las suyas. Nunca la había tocado así, con tanta suavidad, como si temiera romper algo precioso. «No quiero sustituir nada, ni a nadie», añadió él. «Pero estoy empezando a quererlas a las 2 de una forma que no esperaba». María cerró los ojos. Una lágrima, solo una, se deslizó por su mejilla. «Tú sabes que Luciana ya te quiere, ¿verdad?». Alejandro desvió la mirada porque el peso de esa verdad era demasiado grande para sostenerlo de golpe. «Lo sé», susurró, «y no quiero fallarle». María soltó un suspiro quebrado. «Y yo no quiero que vuelvas a perder algo importante». Él volvió a mirarla a los ojos, y ahí estaba, la pregunta silenciosa que ninguno se atrevía a formular todavía. ¿Podría esto ser real? ¿Podría convertirse en algo más? ¿En algo duradero? La puerta del cuarto se abrió de golpe. Luciana salió corriendo con su muñeco de trapo y se lanzó sobre el sofá. «¿Van a quedarse conmigo los dos?», preguntó con total inocencia. Ambos rieron suavemente. Fue la risa más sincera que habían compartido. María la acomodó entre ellos y la abrazó. Alejandro hizo lo mismo desde el otro lado. Los 3 quedaron así, unidos por un lazo que ninguna palabra terminaba de explicar, pero que ninguno podía negar.
porque en ese pequeño sofá, en ese pequeño departamento, en esa noche tranquila de febrero, comenzó a tomar forma algo que iba más allá de los miedos y del pasado. Una familia que, sin planearlo, empezaba a nacer, y solo el destino sabía lo que vendría después. Los días siguientes avanzaron con una suavidad inesperada, como si la vida hubiese decidido, al fin, darles un respiro. Pero también trajeron algo que ni María ni Alejandro habían querido enfrentar de frente. La conciencia clara de lo que estaban sintiendo el uno por el otro. Porque ya no era solo la conexión inevitable entre Luciana y Alejandro. No era solo la ternura, ni la compañía, ni la rutina compartida. Era algo más profundo, algo que dolía, porque era real. Una tarde, María salió más temprano del trabajo. Alejandro había buscado a Luciana en la escuela y la estaba ayudando con un dibujo cuando ella llegó. Desde la puerta, María se detuvo un instante para observarlo sin anunciarse. Lucianita estaba concentrada, con la lengua entre los dientes, mientras Alejandro le explicaba cómo hacer sombras más suaves con los lápices de colores. Él tenía la paciencia de un padre y la atención de alguien que encuentra belleza en los detalles pequeños. «Llegaste temprano», dijo Alejandro sonriendo al verla entrar. María dejó su bolso sobre la mesa, nerviosa sin saber por qué. «Sí, hoy terminé antes». Luciana corrió hacia ella. «Mami, mira, Alejandro me enseñó algo nuevo». Alejandro bajó la mirada con un rubor casi imperceptible. María sintió una corriente tibia recorrerle el pecho. Ese hombre que había entrado a su vida por accidente, se estaba convirtiendo en parte de su hogar. Cuando Luciana se durmió en el sofá, María preparó 2 tazas de té. Alejandro la ayudó a recoger los juguetes. El silencio entre ellos estaba cargado, pero no de incomodidad, de algo que ambos estaban dejando crecer sin control. «Alejandro», empezó María, dándole la taza. 10 centavos. Ella tardó en hablar. «No sé qué estamos haciendo, pero quiero entenderlo». Él asintió. Ya no podía esconderlo tampoco. «Yo tampoco lo entiendo por completo», admitió. «Pero sé lo que siento cuando estoy aquí, contigo, con ella. Y no lo sentía desde hace años». María tragó saliva, sintiendo la piel erizarse. «Yo no sé si puedo enamorarme de nuevo, no después de lo que viví». Alejandro la miró con ternura y dolor mezclados. «Yo tampoco pensé que podría», confesó. «Cuando perdí a mi esposa, yo pensé que el amor se había terminado para mí. No quería volver a sentir nada, porque amar duele. Y perder duele más». María se acomodó un mechón detrás de la oreja, respirando profundamente. «¿Y ahora?». Él sostuvo su mirada sin apartarla. «Ahora tengo miedo, pero también tengo esperanza. Y hace mucho que no sentía ninguna de las 2 cosas». Ella desvió los ojos temblando. «No quiero que Luciana se confunda», dijo. «Ella ya te quiere, mucho. Si esto sale mal, ella va a sufrir». Alejandro avanzó un paso, lento, como si no quisiera romper el aire entre ellos. «¿Y tú?», preguntó suavemente. «¿Tú sufrirías?». La pregunta la golpeó de lleno. María respiró hondo, cerró los ojos un instante y dijo la verdad. «Sí». Alejandro sintió el corazón apretarse. No por dolor, sino porque escuchar esa palabra significaba que ella también lo estaba sintiendo. «María», su voz era apenas un susurro. «No estoy corriendo. No te estoy pidiendo nada inmediato. Solo quiero que sepas esto. No pienso desaparecer». Ella levantó la mirada, sorprendida por la firmeza, por la decisión, por la claridad que él tenía. «No te vayas», susurró María, casi sin darse cuenta. Alejandro acercó su mano, y ella no la retiró. Sus dedos se encontraron, se entrelazaron, y en ese gesto silencioso, lleno de temblor y ternura, los 2 supieron que habían cruzado una frontera. Ya no eran 2 adultos heridos compartiendo momentos, eran 2 corazones intentando volver a creer. 2 personas que, después de perderlo todo, estaban descubriendo que amar de nuevo no era traicionar el pasado, sino dime. Afuera, la ciudad seguía con su ruido habitual. Adentro,
en ese pequeño apartamento lleno de luz tenue, estaban haciendo una historia que ya no tenía vuelta atrás. El tiempo siguió avanzando, y con él, los lazos que unían a los tres se hicieron más fuertes, más profundos, más imposibles de ignorar. Lo que comenzó como encuentros tímidos de fin de semana, ahora era una rutina que ninguno quería romper. La vida, esa que tantas veces había golpeado a cada uno por separado, parecía estar dándoles un respiro que empezaba a parecer destino. María ya no temía abrir la puerta y encontrar a Alejandro del otro lado. Luciana ya no preguntaba si él vendría, simplemente lo esperaba. Y Alejandro, él había dejado de imaginar su vida sin esas dos presencias que lo habían devuelto a sí mismo. Pero lo que nadie decía era que el silencio entre María y él comenzaba a ser demasiado pequeño para contener lo que sentían. Una noche de viernes, María llegó del trabajo más tarde de lo habitual. Al entrar al departamento, escuchó risas. Risas sinceras, profundas, de esas que llenan un hogar. Se detuvo en seco. En la sala, Luciana estaba encerrada en una manta, convertida en la montaña misteriosa, mientras Alejandro fingía ser un explorador perdido tratando de escalarla. «No puedes atraparme», gritaba la niña. «Claro que puedo», respondía Alejandro, intentando no reír. María los observó un momento en silencio. Esa escena, tan simple, tan cotidiana, tan cálida, le hizo doler el pecho, porque reconocía ese dolor. Era nostalgia de algo que nunca había tenido. Cuando Alejandro la vio, se levantó de inmediato. «María, lo siento». Luciana estaba aburrida y... «No te disculpes», interrumpió ella con voz suave. «Me gusta verlas así». Luciana corrió a abrazarla. «Mami, ¿viste? Alejandro es el mejor explorador del mundo». María sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Sí, mi amor, ya lo vi». Esa noche, después de acostar a Luciana, María encontró a Alejandro recogiendo los juguetes esparcidos por la sala. Lo ayudó en silencio. Las manos de ambos se tocaron al recoger el mismo lápiz de colores. Ninguno retiró la mano. El aire se volvió más denso. «Alejandro», susurró María, rompiendo el silencio. 10 centavos. «No sé cómo llamarle a lo que está pasando», admitió ella sin mirarlo. «Pero sé que no es normal, no es casualidad, y no es pequeño». Él tomó el lápiz de sus manos, pero no la soltó. «Tienes razón», respondió. «No es pequeño. Yo no pensé volver a sentir algo así por nadie». María cerró los ojos por un instante. «Me duele tener miedo», confesó. «Me duele que Luciana se ilusione. Me duele que tú también te ilusiones. Tengo miedo de fallarles a los dos». Alejandro dio un paso hacia adelante. El corazón le latía fuerte, pero no retrocedió. «María», dijo con voz firme, «no estoy aquí para jugar. No estoy pasando el tiempo. No estoy llenando un vacío. Estoy aquí porque quiero estar. Porque encontré algo que pensé que nunca volvería a sentir». Ella levantó la mirada. Los ojos de ambos se encontraron. Y en ese cruce, la verdad quedó expuesta sin necesidad de palabras. «¿Y qué somos, entonces?», preguntó María, casi en un susurro. Alejandro tardó en responder, porque quería decirlo bien, porque no quería asustarla. «Somos», respiró hondo, «algo que puede convertirse en familia, si tú me dejas intentarlo». María sintió como si el tiempo se detuviera. Podía escuchar su propio corazón, podía sentir el peso de su historia, de sus miedos, de sus pérdidas, pero también podía sentir algo más, algo nuevo, algo cálido, algo que hacía años no la visitaba. Esperanza. «¿Y si esto no funciona?», preguntó ella. «¿Si te vas? ¿Si un día simplemente te cansaras?». Alejandro tomó su mano con una suavidad que la estremeció. «Yo ya me fui una vez», dijo con honestidad brutal. «Me perdí durante años, pero tú y Luciana, ustedes me trajeron de vuelta, y no pienso volver a desaparecer». María dejó escapar un suspiro tembloroso. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no de tristeza, sino de alivio. «Entonces,
dijo. Intentemos. Alejandro sonrió. Una sonrisa verdadera. La primera que María veía en él sin sombra de dolor. Intentemos, respondió él. Se quedaron así, de pie en medio de la sala, tomados de la mano, mientras la ciudad rugía afuera y la noche los envolvía. Era un acuerdo silencioso, pero poderoso. A partir de ese momento, ya no serían 3 vidas separadas, sino 3 caminos que empezaban a caminar juntos. Y aunque ninguno sabía cómo terminaría esa historia, por primera vez, los 3 querían descubrirlo. 3 años habían pasado desde aquel primer encuentro en el Parque La Alameda. 3 inviernos, 3 veranos, 3 ciclos completos de una vida que Alejandro, María y Luciana jamás habrían imaginado compartir. Todo había empezado con una pregunta tímida de una niña perdida, una pregunta que parecía insignificante, y sin embargo, cambió el rumbo de 3 almas cansadas. Aquel domingo por la mañana, el cielo estaba claro, las hojas crujían bajo los pies, y el parque tenía ese aroma fresco que solo aparece después de la lluvia nocturna. Alejandro empujaba suavemente el cochecito de un bebé de apenas 6 meses. Un niño de ojos enormes y cabello oscuro como el suyo. Mientras Luciana, ahora de 10 años, caminaba a su lado con un libro entre las manos. María lo seguía a unos pasos, disfrutando de la escena como si fuera un regalo que la vida decidió entregarle sin explicaciones. «Papá, vamos más lento», pidió Luciana, sonriendo. «Quiero caminar a tu lado». Alejandro redujo la velocidad y le acomodó una mecha de cabello detrás de la oreja. Ella ya no era aquella niña silenciosa, temerosa y solitaria. Ahora era una niña fuerte, feliz, segura y profundamente amada. «¿A dónde vamos?», preguntó Luciana, aunque ya lo sabía. Alejandro señaló con la cabeza. «Al banco, ese banco. Ese lugar donde el destino había intervenido sin pedir permiso». Cuando llegaron, Alejandro se sentó con el bebé dormido sobre su pecho. Luciana dejó su libro y se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. María tomó asiento junto a ellos y se inclinó para besar la frente del bebé. Era una escena tan simple, pero tan hermosa, que parecía sacada de un sueño. Durante unos minutos, ninguno habló. El silencio estaba lleno de recuerdos. Del primer día, del frío, del miedo compartido, de la soledad que se había ido desmoronando poco a poco, hasta que Luciana rompió el silencio con esa voz tranquila que la caracterizaba cuando decía algo importante. «Papá, ¿en qué estás pensando?». Alejandro no respondió de inmediato. Miró el horizonte, luego el banco, luego las manos pequeñas de su hija adoptiva entre las suyas. «En el día en que te conocí», dijo, finalmente. «En cómo te acercaste a este banco con tu abrigo rosa y ese muñeco de trapo, y me preguntaste si podías pasar el día conmigo». Luciana rió suavemente, escondiendo el rostro contra su brazo. «Yo era muy chiquita, y muy valiente», agregó él. María lo miró, enternecida. Aún después de 3 años, Alejandro seguía recordando cada detalle de aquel día, como si fuera la escena más importante de su vida. Luciana tomó aire como si estuviera a punto de decir algo importante. «¿Sabes por qué me acerqué?», preguntó. Alejandro la miró con auténtico interés. «Porque estabas solo», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Yo también estaba sola. Pensé que si 2 personas solas se encontraban, quizá dejaban de estarlo». Las palabras golpearon a Alejandro directo al corazón. Sintió que la garganta se le apretaba. «¿Y funcionó?», preguntó él. Luciana levantó la cabeza, con una sonrisa suave y luminosa. «Claro que sí. Ahora no estás solo. Y yo tampoco». María acarició el rostro de su hija. «Tú trajiste luz a nuestra vida, mi amor», susurró. «Tú comenzaste todo esto». Luciana soltó una risita tímida, y luego, con un tono más reflexivo, añadió: «A veces creo que los ángeles no vienen del cielo, sino de los parques». Alejandro arqueó una ceja. «¿Del cielo o de los parques?». Luciana señaló el banco con un gesto dramático. «De los parques. Como yo ese día, o como tú, que estabas ahí sentado justo cuando yo te necesitaba».
María se rió. ¿Y yo de dónde vine entonces? Luciana la miró con seriedad exagerada. Tú eres un ángel con uniforme de trabajo. ¿También existen? María estalló en risa, y Alejandro la acompañó. Era una risa cálida, dulce, una risa que solo nace cuando el corazón está lleno. El bebé se movió ligeramente y abrió los ojos, mirando a los tres con curiosidad. Alejandro lo acunó y murmuró: «Mira, pequeño, esta es tu familia, la familia que nació aquí, en este banco». Luciana apoyó la cabeza en el hombro de su padre adoptivo, cerró los ojos y murmuró con voz bajita: «Un día se convirtió en para siempre». Y así era. Aquel día simple, aquel encuentro improbable, había reescrito sus destinos, había borrado soledades, había sanado heridas, y había dado lugar a algo que ninguno de los tres imaginó tener de nuevo: un hogar, un amor verdadero, una segunda oportunidad. «Gracias por no irte», susurró Luciana. Alejandro la abrazó con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. «Gracias a ti por haber llegado», respondió él. Y en ese banco, bajo el sol suave de la mañana, sellaron en silencio la historia que había nacido con una frase que parecía pequeña, pero que cambió sus vidas. ¿Puedo pasar el día con usted? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos desde qué ciudad estás escuchando. Nos vemos en la próxima historia.